Con respecto al autismo, siempre vamos a encontrar puntos importantes o puntos que tenemos que resaltar, pero el elemento de la historia o las puntualidades históricas del autismo es algo que muchas veces no le damos, como quien dice, la connotación necesaria. Y pues nada, tiene muchas cosas curiosas que son buenas conocerlas y que son buenas decirlas desde el punto de vista de conocimiento general. Vale decir que cuando se introduce el término autismo, eso ocurrió por primera vez en el campo de la psicopatología y lo usó quizás por primera vez un psiquiatra de origen suizo. Eso fue en 1913. Ese psiquiatra respondía al nombre de Eugene Bleuler. Ese psiquiatra en 1913 denotó que los pacientes que tenían esquizofrenia presentaban una serie de síntomas muy peculiares que denominó pensamiento autista. Pensamiento autista. En esa oportunidad, Eugene Bleuler decía que las personas con esquizofrenia tenían una forma de síntomas denominada pensamientos autistas, lo cual describe pues que sencillamente el autismo no existía como entidad clínica, sino que formaba parte de los síntomas que están inmersos dentro de la esquizofrenia. Recuerden, para 1913 bajo la óptica de ese psiquiatra suizo, pero fue la primera vez que se usa prácticamente la denominación o el término de autismo como tal. ¿Ok? Vale decir que existen dos nombres que son referentes históricos indudables con respecto al autismo. Cuando hablamos del autismo es prácticamente ineludible hablar o conversar sobre Leo Kanner y Hans Asperger. Estos dos personas, estos dos referentes históricos del autismo son figuras muy curiosas, por qué no decirlo, polémicos de alguna forma, pero innovadores para su época sin duda alguna, y que abrieron el camino del autismo para que lo conociéramos y para que lo desarrolláramos, para que lo estudiáramos como tal. Vale decir que lo curioso de esto es que ellos dos, Leo Kanner y Hans Asperger, en años similares, por no decir al mismo tiempo, encontraron que muchos de sus pacientes niños, de sus pacientes infantiles, tenían síntomas y comportamientos que eran muy peculiares, muy atípicos. Entonces, ellos dos prácticamente hacen unas investigaciones y hacen unos descubrimientos en torno a esos niños que aún hoy en día son de referencia obligatoria para quienes conversamos o para quienes hablan de autismo. En el caso de Leo Kanner, él del Hospital John Hopkins en 1943, fíjate, 1943. Leo Kanner en ese 1943 hablaba de un grupo de niños, de una serie de niños que eran sus pacientes y que presentaban falta de contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional. Prácticamente eran como una de las expresiones sintomatológicas que Leo Kanner describía de manera bastante resaltante en esos niños. Fíjese, Leo Kanner además hizo un gran aporte. ¿Cuál fue el aporte? Que sacó al autismo de la esquizofrenia. Prácticamente hace que el autismo sea una entidad clínica aparte, distinta de la esquizofrenia. Y denominó a este diagnóstico como autismo infantil temprano. ¿Ok? Eso fue un gran aporte, sin duda alguna. Pero así como Leo Kanner hizo grandes aciertos en separar el autismo de la esquizofrenia, también planteó teorías muy polémicas y que terminaban generando una carga emocional muy negativa en la familia y especialmente en las madres de los niños que tenían la condición de autismo. Pues Leo Kanner es el responsable de la teoría de las madres nevera, ¿ok? Bajo esta óptica, de manera general, de esta teoría de las madres nevera, destacaba una carencia de afecto, de amor o deseo
por el niño, por parte de la madre, que gestaba a este niño con autismo, ¿no? Lo cual con el tiempo se determinó que obviamente está descartado de manera rotunda como una posibilidad etiológica o causal del autismo. Ahora bien, ya hablamos un poquito de Leo Kanner, pero vale decir que también Hans Asperger, que es la otra cara de la moneda histórica cuando hablamos del autismo, Hans Asperger en 1944, sin conocer nada sobre lo que había trabajado Leo Kanner y sin siquiera conocer a Leo Kanner, identificó un trastorno de la personalidad que era predominantemente en niños varones, sucedía más en niños varones, y que denominó psicopatía autística. Esta psicopatía autística que describía Hans Asperger incluía los siguientes comportamientos, que eran comportamientos completamente atípicos o alejados de lo esperado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran? Ausencia de empatía, reducida habilidad para las relaciones sociales, conversaciones solitarias, niños que hablaban solos y tenían un profundo arraigo a un interés específico, además de una serie de movimientos repetitivos o torpes, como también los describió. Vale decir que Hans Asperger quizás no hubiese sido conocido, hubiese estado en el anonimato histórico prácticamente, sin las investigaciones realizadas por Lorna Wynne. Lorna Wynne no solamente descubrió, también estudió en detalle las investigaciones y publicaciones de Hans Asperger, que estaban en alemán. Después de estudiar todo eso, de leerlo, de traducirlo, lo da a conocer. ¿Ok? Entonces tiene un mérito importante Lorna Wynne en este aspecto de dar a conocer lo que hizo Hans Asperger. Definitivamente fue un aporte muy importante. ¿Okay? Todas las investigaciones que había realizado Hans Asperger estaban en alemán. Entonces tenemos pues entonces estos dos hombres, estos dos nombres que sin conocerse, estando en países completamente distintos, aunque prácticamente al mismo tiempo, usaban el término autismo, ¿ok? Como un diagnóstico totalmente aparte de la esquizofrenia, pero a su vez cada uno lo enfocó con sus peculiaridades, cada uno con sus ópticas, cada uno también con sus hipótesis y, por qué no decirlo también, cada uno con sus respectivas polémicas. Estos dos hombres definitivamente desde el punto de vista histórico son determinantes cuando hablamos de autismo. A continuación, y ya para terminar, describo de manera general los hallazgos de algunos de los estudios. En el caso de Leo Kanner, reportó que 3 de 11 niños estudiados no hablaban, no había lenguaje, y el resto de los niños usaban de manera inadecuada o casi inexistente su lenguaje, ¿ok? Denotaba pues que había unas debilidades lingüísticas bastante acentuadas. También notó el comportamiento autoestimulatorio y extraños movimientos. Mientras que Hans Asperger fue todo lo contrario. Notó que muchos de sus pacientes tenían intereses restringidos, inusuales, eran repetitivos en las rutinas y tenían apegos a ciertos objetos. Pero detalló que estos niños sí hablaban y hablaban de una forma peculiar. Parecían pequeños profesores. A manera general, podemos decir que Leo Kanner expresó el TEA no verbal, mientras que Asperger denotó que había el autismo verbal, de alguna forma, ¿no? por ponerlo de manera figurada. Este es un tema largo, pero espero que haya sido de su agrado. Gracias.